imparcial implica no solo el derecho a tener ciertas garantías observadas en un procedimiento ya instituido, también incluye el derecho a tener acceso a los tribunales, que puede ser decisivo para determinar los derechos de un individuo. Los derechos a los que aludimos y el deber estatal correlativo de garantizarlos tienen un carácter permanente. Sonarán tautológicas mis referencias personales recurrentes a la paz, pero es sobre este ideal que se ha erigido el orden mundial. Los estados están llamados a garantizar la paz. Es el único sentido de creación y existencia de la Organización de Naciones Unidas. A puertas de la celebración del 72º aniversario de Naciones Unidas, permítanme traer a colación el preámbulo de su Carta Fundacional, en la que los países hacen un llamado al interés común de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en los valores de la persona humana, así como de preservar la paz y la seguridad internacionales. En 1947, delegados de todos los continentes se dieron a la tarea de explorar el sentido de los derechos y libertades fundamentales y de expresarlo en una Carta Universal de Derechos Humanos. Múltiples debates, propuestas, acuerdos y desacuerdos tuvieron lugar sobre el sentido de tal delegación. Representantes de las múltiples facciones ideológicas del mundo, como ejemplo máximo de reconciliación y en un principio básico de construcción sobre sus diferencias, confluyeron en el escenario mundial, cuya premisa fundamental consistía en allanarse hacia un objetivo común: la garantía y el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La vigencia de la cláusula de la Carta Magna sobre el valor de la libertad y de la ley es nuestro estandarte. A ningún hombre denegaremos o diferiremos la justicia o el derecho. Eleanor Roosevelt, quien fuera una de las grandes impulsoras de la creación del Magno Documento, se preguntaba 10 años después de la promulgación de la Declaración, ¿en dónde, después de todo, empiezan los derechos humanos? Respondió: en pequeños lugares, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser visibilizados en los mapas del mundo. A menos que los derechos tengan significado en esos espacios, tendrán algo de significado en escenarios más amplios. Queridos colegas, las pequeñas causas a la postre son las más grandes causas. A nivel nacional, la Constitución Política se preocupó tanto por el fortalecimiento y la eficacia de la justicia como por el acceso a ella. Consagró el derecho a acceder a la justicia en el artículo 229, estableció mecanismos de protección de los derechos en los artículos 86, 87 y 88 y dejó en manos del legislador la posibilidad de crear los demás recursos, acciones y procedimientos necesarios para garantizar la integridad del poder jurídico y la protección de los derechos individuales. También se preocupó por garantizar el acceso a la justicia a través de la propia organización de la Administración de Justicia y así encargó a la Fiscalía General de la Nación investigar, identificar y acusar a los responsables y proteger los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas. El derecho de acceder a la justicia está orientado, según la Carta Política Nacional, a garantizar la efectividad de los derechos, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas. El derecho a un recurso judicial efectivo incluye la obligación de investigar, identificar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. No cumplir con tales garantías significa denegación de justicia. El acceso a la justicia
y a un recurso judicial efectivo constituye, pues, una de las formas más eficientes de materializar los derechos humanos y su garantía, cumpliendo así con los postulados de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos relativos al derecho a un remedio judicial efectivo. A juicio de la Corte Constitucional, existe una estrecha relación entre verdad y justicia y el deber estatal de buscar la primera para concretar la segunda. Pero solo puede realizarse la justicia material cuando el proceso penal se dirige a encontrar la verdad fáctica, o por lo menos cuando la decisión judicial se acerca a ella. Sin embargo, existen limitaciones en ese objetivo, que en el marco del proceso penal se concretan en los artículos 29, 31, 32 y 33 de la Carta, según los cuales solo pueden ser apreciados los hechos y circunstancias que rodean el caso con las garantías propias del derecho penal en los estados constitucionales y democráticos. Máxime, si no solo existen los derechos de la víctima, sino a su vez la presunción de inocencia, el derecho a no autoincriminarse y otros de esta estirpe. Por lo que la búsqueda de la verdad en el proceso penal está subordinada al respeto por la dignidad humana de todos los implicados, a la eficacia de los derechos fundamentales y al cumplimiento de un conjunto de principios rectores y reglas que racionalicen el proceso. Y en la búsqueda de esa verdad es donde el papel que cumple la Fiscalía resulta esencial para la garantía de los derechos y para la resolución pacífica de los conflictos. Una Fiscalía comprometida con su función constitucional contribuirá a la resolución pacífica de los conflictos y a la protección y garantía de todos los habitantes del territorio colombiano. Para nuestro caso, propongo en primer término que cada uno de nosotros se dé a la tarea de analizar su trabajo cotidiano como deber y obligación en el seno de cada investigación, de cada proceso penal, pues los derechos se exigen y las obligaciones se cumplen. Se ha dicho que cualquier sentido de historia que vincule el pasado con el futuro ha sido marginado por la tiranía del día a día, que hace que los hombres y mujeres occidentales de este siglo suframos una sensación de soledad histórica, que hemos perdido el tesoro de ser, nosotros mismos, un lugar de conciencia en la historia. Mi primera reflexión ha consistido en dar un lugar a los derechos y a las obligaciones en ese día a día, entendiéndolos como causas inderogables. La realización efectiva de los derechos en un Estado que tenemos que concientizar como social y de derecho depende del rol activo de las entidades que lo conforman. ¿Qué significa entonces tomarse en serio los deberes, derechos de administración y acceso a la justicia en este contexto entendidos? Permítanme algunas reflexiones sobre el papel del administrador de justicia en el Estado social de derecho. La dimensión sustancial de la democracia está constituida por los derechos fundamentales, caracterizados estructuralmente por su universalidad, inalienabilidad e indisponibilidad, que entran en tensión permanente con el mantenimiento tendencialmente absoluto de los derechos patrimoniales y las libertades contractuales reconocidas en todos los sistemas, también como derechos fundamentales. En todo caso, es de esa dimensión sustancial que se deriva la legitimidad y la amplitud de las competencias de quien administra justicia en un Estado social, pues su función no está inspirada en la representación de los intereses mayoritarios,
como sucede con las funciones públicas soportadas en el principio de democracia formal, sino que, al contrario, le corresponde garantizar la intangibilidad de los derechos fundamentales como límites del poder de las mayorías. En efecto, las características de los derechos fundamentales los sustraen del mercado y de las decisiones políticas, convirtiéndolos en fronteras de lo decidible y lo no decidible y volcando las políticas públicas a su tutela y satisfacción. Así pues, el constitucionalismo propio de los estados sociales no es un elemento antitético de la democracia política y formal, como algunos han querido aparentar. Es más bien su necesario complemento sustancial. En efecto, las dos clases de normas sobre la producción jurídica que se han distinguido, las formales que condicionan la vigencia y las sustanciales que condicionan la validez, garantizan otras tantas dimensiones de la democracia. La dimensión formal de la democracia política, que hace referencia al quién y al cómo de las decisiones, y que se halla garantizada por las normas formales que disciplinan a las formas de las decisiones, asegurando con ellas la expresión de la voluntad de la mayoría. Y la dimensión material, que se ha llamado en la doctrina democracia sustancial, puesto que se refiere al qué es lo que no puede decidirse o debe ser decidido por cualquier mayoría y que está garantizada por las normas sustanciales que regulan la sustancia o el significado de las mismas decisiones, vinculándolas, so pena de invalidez, al respeto de los derechos fundamentales y de los demás principios axiológicos establecidos por aquella. El tema de la validez de las normas dentro del sistema jurídico es de suma relevancia a la hora de medir la legitimidad democrática de cualquiera de los poderes públicos constituidos. Ciertamente, una concepción exclusivamente procedimental o formal de la democracia coincidirá con una concepción también formal de la validez. En cambio, si se entiende que existe una dimensión sustancial de la democracia, será porque se admite que la validez no es solo formal o procedimental, sino también sustancial. Mejor dicho, que la democracia debe ser garantía de derechos fundamentales y no solo omnipotencia de las formas de adoptar decisiones por parte de las mayorías políticas. Ferrajoli sostiene que la noción de validez en una cualidad contingente de la ley que tiene que ver con su coherencia con la Constitución, es una cualidad contingente de la ley. Esa coherencia, dice, estará siempre remitida a la valoración del administrador de justicia. La interpretación judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma que corresponde al juez, junto con la responsabilidad de elegir los únicos significados válidos, o sea, compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos por las mismas. De esa vinculación del administrador de justicia a la Constitución y de su papel de garante de los derechos, se desprende la legitimidad de la jurisdicción y de su independencia de los demás poderes, justamente porque son mayoritarios. Si entendemos la democracia también en el segundo sentido indicado, el de la dimensión que podemos llamar constitucional o sustancial, relativa no a quien se encuentra habilitado para decidir, sino a qué cosa no es lícito decidir o no decidir, a ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, son justamente estos cambios de paradigma los que han proporcionado un fundamento nuevo, democrático, en este segundo sentido, al papel del administrador de justicia en un Estado constitucional de derecho, no antitético, sino complementario del de la democracia política. Dicho esto, parece que si el administrador de justicia quiere actuar de manera legítima,
habrá de considerar que no es absolutamente libre en la orientación de sus decisiones. El favor a la vigencia del derecho fundamental se impone como mandato de condicionamiento para la legitimidad del acto judicial. Es más, las ideas del constitucionalismo moderno sugieren que la interpretación y aplicación de principios constitucionales ponen al administrador de justicia en una situación especial en la que, a la hora de ejercer su función, debe matizar la noción tradicional del principio de imparcialidad. Por supuesto, no en un sentido subjetivo, o al menos no directamente, pero sí desde una perspectiva objetiva, según la cual siempre debe optar por la protección del derecho constitucional comprometido si los demás intereses en juego no son de esa categoría. En efecto, el objeto de tales derechos puede ser a la vez una acción negativa o una acción positiva. Ejemplo de los primeros, es decir, de los derechos o acciones negativas, según Alexis, es el constituido por el derecho a que el Estado no impida u obstaculice determinadas acciones del titular del derecho, que en esencia coincide con uno de los niveles de las obligaciones que de tales derechos surgen como obligación de respetar y que se supone para el Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio de un derecho. Los demás niveles de las obligaciones estatales son, de una parte, el correspondiente a las obligaciones de proteger, referente al compromiso de impedir que terceros interfieran o impidan que otros accedan a o gocen de los bienes protegidos con el reconocimiento del derecho. De otra parte, la obligación de garantizar, consistente en asegurar que el titular disfrute de su derecho cuando no puede hacerlo por sí mismo. Y finalmente, la obligación de promover, que supone el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho puedan ejercerlo a plenitud. Desciendo afirmando que la obligación de investigar en particular y la de juzgar y sancionar por parte de los administradores de justicia son el medio para garantizar la realización del derecho a acceder a un recurso judicial real y efectivo. Toda investigación debe ser dirigida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares. La efectividad de sus acciones debe evaluarse en consideración a sus esfuerzos tendientes a lograr el castigo de los crímenes. Garantizar, pues, el derecho de acceso a la administración de justicia, así como los derechos para quien está involucrado en un proceso penal, redunda en el goce efectivo de todo derecho humano, civil, político, económico, social, cultural o ambiental. Como representantes de la justicia permanente, nos asiste el deber de investigar toda acción criminal. Es así que cada una de nuestras actuaciones en sede de administración de justicia y máxime en el contexto actual debe responder a las atrocidades ocurridas, a evitar los yerros del pasado y a contribuir a la garantía efectiva de la realización de los derechos de cara al futuro. No dudamos en concluir que, tal como lo han sostenido los organismos internacionales de derechos humanos, el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia, garantías judiciales y protección judicial son indispensables para garantizar la sostenibilidad y el éxito de la implementación de algunas medidas que surgen después de un conflicto armado. Es así que hoy hago un examen de conciencia sobre los desafíos indiscutibles que para la Fiscalía General de la Nación representa la reciente firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Por ello, hemos previsto que la nueva estructura de la Fiscalía General de la Nación
se sostenga sobre el estandarte de esta como garante de derechos. Está enfocada en fortalecer su capacidad investigativa desde lo territorial, en robustecer los resultados propios de cada etapa de la investigación penal y en contribuir con la consolidación de la paz, indagando con celeridad los delitos que atenten contra la seguridad ciudadana, desarticulando la criminalidad organizada e impactando el centro y sustento de la delincuencia en el país, las finanzas criminales. Los escenarios variados de conflictividad imponen grandes retos para la garantía de una efectiva administración de justicia. Es por ello que le apuntamos a que a través de 3 direcciones delegadas se impacten con mayor efectividad las nuevas tendencias del crimen. La Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada tendrá como misión focalizar la persecución penal por los delitos cometidos en razón de la actualidad de las organizaciones criminales, los actos de corrupción, la persistencia e identificación del fenómeno del cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas y las violaciones a los derechos humanos en el sentido amplio de esta expresión. La delegada para las finanzas criminales se encargará de cubrir un espectro amplio de criminalidad relacionado con la acreencia a bienes de naturaleza ilícita en lo local, lo regional, lo nacional y lo transnacional, así como de adoptar medidas eficaces para superar la impunidad respecto de la criminalidad financiera, bursátil, tributaria, aduanera y de lavado de activos. La delegada para la seguridad ciudadana, cuyo ámbito de actuación natural está radicado en las 35 seccionales de la Fiscalía, tiene por objetivo garantizar la adopción de medidas punitivas ante el surgimiento de nuevas formas de criminalidad y enfrentar la amenaza que se constituye en los territorios. Primero, por la disputa por las rentas ilícitas frente a la salida de las FARC de estos territorios por parte de organizaciones criminales. Segundo, por la existencia de algunas disidencias de las FARC que quieren mantener control territorial y social bajo los mismos modelos del pasado. Tercero, por la corrupción administrativa que trata de exterminar competidores sociales en el control territorial o social a raíz de la redefinición del poder territorial. Cuarto, por la falta de creencia en las instituciones del Estado, lo que genera el surgimiento de formas propias y alternativas de justicia. Quinto, por la falta de conectividad de las localidades con los centros que impiden la satisfacción inmediata de necesidades y la intervención directa e inmediata de las autoridades y de la institucionalidad establecida para ello. Y por último, por la violencia como lenguaje que es transversal a la realidad de la sociedad colombiana. El robustecimiento del territorio solo es posible a través de un liderazgo estratégico, gerencial y operativo desde el nivel central. Quisiera concluir reiterando a mis colegas, compañeros y amigos en esta causa que la garantía de los derechos humanos es nuestro bastión, impartir justicia, nuestro camino y derrotero. El derecho debe ser claro, preciso y el andamiaje que lo visibiliza accesible. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Es una frase de Martin Luther King. Somos la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia y compañía en el día de hoy.